Ahora, para continuar, vamos a seguir con uno de los conceptos más importantes que tiene la cristalografía, que es la idea de cristal. Para ello vamos a hacer una actividad muy sencilla, en la cual les voy a presentar una serie de imágenes donde van a tener que reconocer si hay o no cristales. Por ejemplo, esa primera imagen es una obsidiana, que es un vidrio volcánico. Después hay algunos minerales, un jarrón de vidrio, sal de mesa, algunas imágenes tomadas con microscopios electrónicos, más materiales de vidrio, pasta de dientes, diamantes, algunas imágenes ópticas, un oído, más minerales, otras imágenes tomadas con otros microscopios, un copo de nieve y un lápiz, ¿no? Ahora, si quieren pueden poner pausa, tómense 5 minutos y anoten, digamos, en cuáles de estos materiales creen que hay cristales y en cuáles no. Mantengan esas respuestas a mano, porque después, cuando avancemos en el segundo encuentro o en el bloque 2, vamos a retomarlas en base a todo lo que vayamos trabajando a lo largo de este primer encuentro y del que sigue, ¿no? Ahora, para continuar, vamos a empezar a ver los tipos de sólidos, lo cual es muy importante porque la cristalografía trabaja con un tipo de sólidos en particular. Los sólidos se organizan en dos grandes grupos o en dos grandes familias, que son los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos están formados por partículas que tienen un orden que es periódico, como se muestra en la imagen de abajo, ¿no? Esas esferas representan átomos, ¿sí? de dos elementos químicos que son diferentes, y como ustedes pueden ver, bueno, no están ordenados de forma aleatoria, sino que tienen un orden que se va repitiendo a lo largo, digamos, de toda la estructura o de toda esa red. Eso caracteriza a un sólido cristalino. Por el contrario, un sólido amorfo es un material en el cual sus partículas, sus átomos, moléculas, no tienen un orden periódico, o sea que se repite a lo largo de todo el material. Y lo podemos representar como se muestra en el esquema inferior a la derecha, ¿no? Como átomos que, si bien están unidos por enlaces equivalentes a los que se muestran en la otra figura, presentan un desorden, ¿no? en la estructura. La cristalografía se va a encargar de estudiar los sólidos que son cristalinos y no los sólidos que son amorfos. ¿Qué ejemplos tenemos de sólidos cristalinos? Bueno, los minerales, por definición, son sólidos cristalinos, por ejemplo el cuarzo, la pirita, que forma esos cristales que son cúbicos, la celestina y la atacamita. Son todos materiales que por definición, digamos, tienen una estructura que es cristalina y en consecuencia son sólidos cristalinos y son estudiados por la cristalografía. Algo que es muy interesante de ver en los sólidos cristalinos es que no tienen, digamos, superficialmente o macroscópicamente no tienen cualquier forma. La pirita forma cubos, digamos, que son perfectos, o sea, entre una arista y otra hay 90 grados. Los cuarzos tienden a formar prismas. Cuando uno comienza a estudiar más el tema de la mineralogía asociada a la cristalografía, lo que puede ver son este tipo de cosas. Es que los sólidos cristalinos presentan un ordenamiento que es macroscópico también. Esto no pasa, por ejemplo, con los sólidos amorfos. Los sólidos amorfos, por ejemplo, los vidrios, las obsidianas, por ejemplo, esa es una obsidiana, que es un material volcánico. Esa es otra obsidiana, ¿sí? Que es una obsidiana ya, no es una obsidiana negra, sino que es un poco más transparente. Esa es una obsidiana dorada. Y lo de abajo es una obsidiana nevada. Los colores dependen de las impurezas que tengan, dependiendo de los óxidos que queden capturados cuando se forman estos materiales van a tener un color o van a tener otro. Pero lo que caracteriza a todos ellos es que son materiales amorfos. O sea, si uno pudiera ver el interior de cada uno de estos objetos, lo que vería sería un desorden en los átomos. Por ejemplo, todos estos vidrios volcánicos
están formados principalmente por dióxido de silicio, ¿no? O sea, silicio oxígeno 2. El cuarzo, que es un sólido cristalino, también está formado por silicio oxígeno 2, pero uno de ellos es cristalino, o sea, el cuarzo presenta un ordenamiento de su estructura a nivel atómico, pero los vidrios volcánicos no, por ejemplo. Y eso también se puede ver de forma macroscópica, o sea, las obsidianas o los vidrios volcánicos cuando se rompen, digamos, con algo que se llama fracturas del tipo concoidal. No se rompen de cualquier manera, sino que se rompen como se rompe cualquier vidrio, se triza. Eso no pasa, por ejemplo, con los sólidos cristalinos y con los minerales. Entonces son diferencias macroscópicas que están relacionadas con lo que ocurre adentro a nivel atómico. Bien, hasta ahora vimos un poco qué eran los sólidos, son cristalinos o se pueden clasificar como amorfos, pero para empezar a definir el concepto de cristal tenemos que hablar de algo que se llama red de Bravais. Una red de Bravais, o también se lo llama celda unidad en química, es la unidad básica que se repite en un sólido cristalino. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, un tipo de celda unidad es, por ejemplo, la figura geométrica que se presenta abajo. Si yo esto lo desplazo en todas las direcciones de un eje cartesiano, x y z, y lo traslado n veces, ¿sí? Lo muevo en esa dirección, lo muevo en esta dirección, lo muevo en esta otra dirección, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener esto que está acá. O sea, se obtiene una extensión en 3 dimensiones, ¿sí? Una red de Bravais, bueno, es la unidad mínima que tiene esa extensión. Matemáticamente uno puede definir esto de una forma más compleja, pero para la cristalografía que vamos a abordar, con que quede esta noción, ¿sí?, de que es una figura geométrica. Ahora vamos a ver bien que no puede ser cualquier figura, pero bueno, es un sólido en particular que se desplaza, digamos, en el eje X y Z y que forma una estructura, digamos, mucho más grande, que es una extensión. Actualmente se sabe que hay 14 redes de Bravais, ¿sí?, que eso se deduce por cálculos y que demuestran que solamente hay 14 posibles casos. Y en cristalografía eso se ordena en 7 sistemas cristalinos. Ahí lo que ustedes pueden ver son esas 14 redes, ¿sí?, que se ordenan en el sistema cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, monoclínico, triclínico y trigonal. Son los 14 posibles arreglos y están ordenados en esos 7 sistemas cristalinos. Y cada uno de esos sistemas tiene algo que se llaman parámetros de red. Los parámetros de red definen cada uno de esos cuerpos y geométricamente, bueno, están dados por los lados, o sea, lo que vamos a llamar A, B y C, y por los ángulos que hay entre esos lados, que se los suele llamar alfa, beta y gamma. Y eso varía y cambia dependiendo de la red de Bravais y del sistema con el cual estemos trabajando. Esta es otra tabla muy similar a la que les acabo de mostrar, donde están todas las redes de Bravais organizadas en los 7 sistemas cristalinos. Y a la izquierda, a la derecha, lo que se pueden ver son los parámetros de red. Por ejemplo, para la primera fila, donde aparece el sistema triclínico, vemos que los parámetros de red son A, B y C, que son todos diferentes, alfa, beta y gamma, ¿sí?, son todos ángulos diferentes y son diferentes de 90. Cuando vamos abajo al final, en el sistema cristalino cúbico, ¿qué es lo que vemos? Que los parámetros de red son iguales, A, B y C son iguales porque los 3 lados del cubo son los mismos, y los ángulos alfa, beta y gamma son iguales, así que son 90. O sea, abajo en el sistema cúbico tenemos lados equivalentes y ángulos equivalentes, y en el triclínico, o sea, lo que tenemos es todo distinto. Y a medida que yo me voy moviendo por los otros sistemas, bueno, a veces varía un poco y a veces no varía tanto.
y eso se va cambiando como vaya cambiando la figura geométrica. Las redes de Bravais es un elemento de la matemática que lo utiliza la física y la química para aplicarlo en el estudio de la cristalografía. Fíjense que todavía no definimos qué era un cristal, pero para definir qué es un cristal, primero tenemos que tener en mente qué es una red de Bravais, ¿no? O sea, es alguno de estos cuerpos que se repiten en las tres dimensiones periódicamente formando una extensión, ¿no? Y cada uno de estos cuerpos tiene sus parámetros de red característicos. Por ejemplo, esta celda que se ve acá tiene un nodo, ¿sí?, en cada uno de sus vértices. Cuando hablamos de redes de Bravais, lo que vamos a decir es que los puntos, ¿sí?, que están en los vértices de cada una de estos dibujos se lo va a llamar nodo. Entonces, en esta celda posee un solo nodo en promedio. ¿Por qué tiene un solo nodo en promedio? Porque si ustedes se fijan bien, si uno pudiera extender este cubo, ¿sí?, en las tres dimensiones, lo que vería es que cada uno de esos nodos, ¿sí?, se comparte con otros 8 cubos. Y en consecuencia, adentro de cada cubo, uno de esos nodos, lo que me está aportando es un octavo del total. Y como tengo 8 nodos, va a ser un octavo por 8, me va a dar un entero. Entonces, esa estructura posee un solo nodo en su interior. Y cuando eso pasa, se la llama primitiva, ¿sí?, y se la menciona con la letra P. Por ejemplo, esta otra estructura, ¿no? Acá ¿qué tenemos? Acá tenemos un nodo en cada uno de los vértices, ¿sí? En total tenemos 8 y tenemos uno en el centro. Igual que antes, si nosotros hacemos el cálculo que les acabo de comentar, uno de estos, ¿sí?, está compartido con otros 8 cubos. ¿Y cuánto aporta al interior? Aporta un octavo. Entonces, si este aporta un octavo, este un octavo, este un octavo, este un octavo, y los 4 de abajo aportan un octavo, en total, cada nodo que está en el vértice, si yo sumo todos los octavos, me da un entero. Más el que tengo adentro me va a dar 2. Cuando una estructura tiene 2 nodos adentro, bueno, se lo llama doblemente primitiva. Y esto ya es un poco más complejo. Acá lo que tenemos es un nodo en cada uno de los vértices y tenemos un nodo en cada una de las caras del cubo. Cada uno de estos nodos, ¿cuánto le aporta al interior de la celda? Y le está aportando la mitad. Entonces, este aporta una mitad, este aporta otra mitad, hay un entero. Este de acá atrás aporta una mitad, este de acá adelante aporta otra mitad. Allá va a haber 2 enteros adentro de la celda. Este aporta una mitad, este también, va a haber 3, y después nos queda el otro nodo, ¿sí?, que está formado por todos los otros octavos, ¿no? Así que adentro lo que van a ver van a ser 4 nodos en total. Acá tenemos 1, acá tenemos 2 y acá tenemos 4. Cuando esto pasa, a esto se lo llama primitiva, a esto se lo llama doblemente primitiva y a esto se lo llama cuádruplemente primitiva o celda tipo F, ¿sí?, tipo I o tipo P. Más allá del cálculo, que es medio difícil porque hay que imaginárselo, hay que imaginarse esto en 3 dimensiones y hay que ver varias de estas cajitas una al lado de la otra para que uno pueda hacer el cálculo. Lo importante es que cuando tenemos una estructura de este tipo, esto es primitivo, esto es doblemente primitivo y esto es cuádruplemente primitivo, ¿sí? Celdas tipo P, tipo I y tipo F. En esta segunda actividad lo que tienen que hacer es formar grupos de 2 personas. Obviamente lo pueden hacer de forma individual o lo pueden hacer entre grupos de más personas, como a ustedes les quede mejor. Y lo que tienen que hacer, bueno, es contestar una serie de preguntas que ahora les voy a poner. Son preguntas muy sencillas, es para que miren
un poco más las redes de Bravais. Vamos a trabajar únicamente con redes de Bravais cúbicas porque son las más sencillas que hay. Y bueno, la primera pregunta es ¿qué parámetros de red posee la red de Bravais cúbica? O sea, cuánto vale A, B y C, y cuánto vale alfa, beta y gamma. Cuántos nodos hay en cada una de las redes de Bravais cúbicas, ¿sí? Es lo que acabamos de ver en la filmina 25, o sea, si se remiten a esa, ahí pueden terminar de ver eso. ¿Qué puede decir a simple vista sobre la simetría de estas redes? Un cubo tiene una alta simetría, tiene una baja simetría. Si yo comparo un cubo o una celda cúbica con una celda ortorrómbica, ¿cuál tiene más simetría? Y después en el punto 4 dice qué materiales podría usar para construir dichas redes en caso de no contar con los modelos presentes. En general, cuando se dan estos cursos de forma presencial, se trabajan con modelos, modelos físicos de esferas y palillos que se pueden conseguir y que uno puede armar, bueno, todas estas redes e ir contando las diferentes características que tiene cada uno. Como ahora estamos trabajando de forma virtual, bueno, eso no lo podemos hacer. Y por eso, bueno, nos pareció que era interesante analizar esta pregunta. En caso de que no contáramos con estos materiales, ¿qué otras cosas de casa podríamos utilizar para poder armar estas redes y para poder estudiarlas? Tómense un tiempo de 10 o 15 minutos, si quieren pongan pausa acá y vayan respondiendo de a poco también estas preguntas. La escala. La escala es, esto es un paréntesis, ¿sí?, en lo que es cristalografía, pero la escala es muy importante cuando nosotros estudiamos cosas que son muy pequeñas. Esta imagen, que aparecía en la actividad 1, es una imagen que se obtuvo con un microscopio electrónico de barrido. Un microscopio electrónico de barrido es un equipo que me permite obtener imágenes del orden del nanómetro, o sea, yo puedo ver cosas que son muy pequeñas y no utiliza luz, ¿sí? O sea, no es como los microscopios ópticos que utilizan la luz visible para poder analizar una muestra, sino que utilizan un chorro de electrones, ¿no?, que tiene todo un sistema que permite orientarlo, dirigirlo hacia la muestra, y dependiendo cómo uno varíe ciertos parámetros del equipo, bueno, puede obtener cierta información de la muestra y imágenes como esta que estoy compartiendo yo acá. Esta imagen son granos de azúcar. Cuando uno mira los granos de azúcar, ¿qué es lo que ve? Y estos materiales, cuando se comienzan a observar, lo que uno ve es que tienen caras muy definidas, ¿sí? Por ejemplo, tienen estos planos o estos planos o estos planos de acá, y vemos que no tienen cualquier forma, ¿no? O sea, tienen formas que son bastante geométricas. Podemos ver quizás cierta simetría en algunos de estos granos, planos que por ahí son característicos del azúcar. Entonces, a simple vista, yo cuando veo esta imagen, yo lo que puedo decir, no a ciencia cierta, pero lo que puedo decir es que esto se puede llegar a tratar de un sólido cristalino, y en consecuencia puede ser un cristal. Entonces, en ese sentido, los granos de azúcar, o mejor dicho, lo que es el azúcar, se lo toma como un sólido cristalino, y de hecho cristaliza y tiene su red de Bravais, y a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo algunas cosas más sobre esto. Pero bueno, esto es una técnica de microscopía que me permite ver algunas de estas cosas. Si esto fuera un vidrio, por ejemplo, que es amorfo, yo no vería estas formas. Los vidrios, cuando uno trabaja en microscopía electrónica del tipo SEM, o sea, lo que le pasa es que se cargan, digamos, porque son materiales que no son conductores,
y como a esto se le manda un chorro, un flujo de electrones, bueno, generalmente eso se carga, se forman unos destellos, uno no puede ver bien la muestra. Hay una serie de problemas técnicos que quizás acá no se dan mucho, que se pueden solucionar, pero si uno viera un vidrio no vería exactamente lo que se está viendo acá. Esa es la imagen capturada, como les decía, con un microscopio tipo SEM. Y miren este grano, tiene un ancho aproximado, miren, de 0,5 milímetros, ¿no? O sea, yo con este tipo de tecnología, o sea, puedo ver algo muy pequeño y bueno, y sacar algunas conclusiones. Esta es otra imagen. Esto es de una muestra de aluminio. El aluminio también es un material cristalino. Y cuando yo observo esta imagen, lo que estoy viendo es que también esto sigue un ordenamiento periódico muy parecido a lo que veíamos en algunas filiminas atrás cuando comenzamos a analizar el tema de los sólidos cristalinos. En esta imagen, cada uno de esos puntos blancos corresponde a una reflexión. Eso tiene que ver con la forma con la cual funciona este equipo. Esto exactamente no es un microscopio electrónico, pero es de transmisión. El anterior, con el que se veía el grano de azúcar, era de barrido. Esto también trabaja con electrones, pero bueno, yo lo que puedo ver son, por ejemplo, estos puntos blancos que representan átomos de aluminio, ¿sí? Cada uno de esos puntitos, cada uno de estos, bueno, es una reflexión que me está indicando que esto es, o que aquí hay la presencia de un átomo de aluminio. Y como yo puedo ver bien acá, bueno, esto está ordenado, o sea, estos átomos no están desordenados, o sea, puedo ver que estos acá siguen una especie de hilera, acá también, acá otra. Incluso si presto atención, esto acá forma un hexágono, ¿no? Cuando yo junto estos, y acá al lado también se forma un hexágono, y acá al lado también se puede formar un hexágono. Es decir, o sea, yo puedo encontrar un patrón acá que se repite a lo largo de todo el material este, y eso me da un indicio de que esto es cristalino. O sea, el aluminio es un cristal, al igual que el azúcar. Bueno, es una imagen capturada con un microscopio TEM. Y veamos que acá la distancia sí es mucho menor que la que se veía antes, ¿no? O sea, es una distancia entre dos reflexiones, eso es más o menos 0,2 nanómetros. Algo muy pequeño, ¿no? Este 0,02, bueno, esto no le den mucha importancia, esto tiene que ver, digamos, con algo que se llama los índices de Miller, que acá no lo vamos a tocar mucho. Después por ahí en la clase presencial podemos llegar a hablarlo, pero tiene que ver con eso, o sea, con los planos, digamos, que están asociados al material. Y esto BABA está asociado con el orden que siguen cada uno de estos puntos, ¿no? Cada uno de estos átomos. Eso tampoco lo vamos a tocar mucho, pero después más adelante, si hay dudas, o sea, lo podemos seguir viendo aparte con quienes estén interesados.